Este es un podcast de Saraba. Saraba Gente lo integran Mónica González, Silvana Rena y Silvana Alcaraz en conducción y producción. Santiago Santos en la operación técnica. Podés escucharnos cada miércoles a las 19 horas por FM La Portada. Estuve un año en Santa Rosa porque que me quedaban cerca y me volví, después trabajé con mi papá y de ahí me fui a La Plata, estuve 24 años, estudié música, estudié psicología, no me recibí de ninguna de esas cosas. Pero hice, bueno, carrera con la música porque era lo que me gustaba, entré en la Peña de la Salamanca allá en, ¿cómo es? En La Plata, que es una peña muy conocida, emblemática, donde pasaban cosas hermosas y yo empecé a tocar en el grupo con el dueño de la peña. Y era un grupo de música andina, así que me tuve que poner a tiro con aprender a tocar saya, tinku, carnavalito, taquirari, huaynos, cosas que yo no sabía tocar, y rápido, porque tenía que subirme al escenario a reemplazar al guitarrista que se había ido, y después reemplazar al cantante, y bueno, eso me curtió mucho, eso fue como en La Plata, mi escuela de música popular que yo fui a buscar y no encontré, porque estaba Bellas Artes, y era música clásica, y yo salí espantado. Después estudié psicología, no sé bien por qué, pero fue la carrera que más me sirvió para formarme como músico, sin dudas. La universidad y como persona. La Universidad de Humanidades fue clave en mi formación general. Aunque no me recibí, ¿no? Digo, no importa, ese fue... Viste que por ahí ahora se discute mucho eso de que va, no se recibe, no se... Bueno, yo sería otra persona si no hubiese transitado la universidad pública. Y bueno, volviendo a los inicios, que me preguntan, me fui ya a la otra parte, pero empecé, yo vengo de una familia de músicos, muchos músicos, pero al único que veía tocar yo siempre de los músicos de mi familia era mi tío Beto, que tocaba cumbia cuando tengo 47, cuando yo tenía 10, 11, 9 años. Ellos tocaban en los bailes que se hacían, viste, con los bailes de antes. Sí. Miguel Conejito Alejandro, todos esos temas de cumbia de la época, algún Foster, un paso doble, y en los clubes, esos bailes de clubes. Así que yo veía eso y los ensayos y tenía como cierta inquietud, pero no le daba mucha bolilla. Y a su vez después mi hermano se empieza a tocar la guitarra, a aprender, y a mí, como él veía que tocaba, se me da por también querer aprender. Así que yo copiaba lo que a él le enseñaban. Y ahí fui metiéndome en la música y y ahí me empecé a enterar también de la historia musical de mi familia. Porque todo lo musical de mi familia, se habían muerto los abuelos, entonces ya no se juntaban más en los años nuevos, se juntaban en Navidad y Año Nuevo, y pegaban mi casa, el galpón de mi abuelo, en la casa de mi abuelo, y hacían unas grandes fiestas y salían a dar serenata por el pueblo. Mi viejo, que canta muy bien, mi tío que canta muy bien, el tío Fernando que toca el bandoneón excelente, tocaba, el tío Chila contaba chistes, el otro iba de acompañante, las tías cantaban todas y Una peña familiar. refinado, sí, yo no lo viví nunca eso. Me llegó todo el relato porque cuando falleció mi abuelo yo tenía 5 y ya después de eso como que no se hicieron juntando tanto. Y así que ahí fue mi inicio, empecé a aprender un poquito con la guitarra, el bajo y meterme. Después vino un profe de matemáticas, un amigo de allá del pueblo que estuvo estudiando en La Plata, arquitectura. Se recibió y, y se volvió al pueblo porque había elección y le habían ofrecido como un puesto así, director de cultura, algo así, pero bueno, se perdieron las elecciones y que se quedó allá, se quedó sin puesto y iba a ser parte de la propuesta, ¿no? Y empezó a dar clases en el secundario, el Bocha Nieva, que yo le canto varias canciones, él es músico, compositor, y Bocha es un tipo, ahora tendrá Bocha, bueno, tendrá 60 y pico, y en esa época nosotros 47. Nos doblaba en edad más, ¿viste? Pero tenía mucha onda con los pibes así, muy buena onda. No se movió, no se nombró nada, ¿viste? Nosotros nos encantaba. Y dice, vamos a hacer un grupo de danza. Que alguien se comunique en el lenguaje tuyo, ¿viste? O sea, él nos hablaba en el mismo lenguaje. Y, y dice, y bueno, dije, vamos a hacer un grupo de danza, dijo. Y una locura, porque en cuarto año, quinto, allá no había existido nunca un grupo de danza en el secundario. Estábamos todos, imagínate, previo a irte, plena joda ahí. Y ahí el Bocha nos enseñó a bailar gato, chacarera, samba, escondido, guairamullo.
bailamos en los actos y nos cagan de risa, pero la pasamos tremendo. Y a su vez, yo que ya estaba empezando a tocar un poco mejor, Bocha me invita a ser parte de su grupo, que él tenía un grupo. Y empecé haciendo coro y bueno, ahí empecé a curtirme, ¿no? Después viene mi ida para allá, para La Plata, como te decía, Santa Rosa, después La Plata y ahí fue como empecé a curtirme y a tomarlo más en serio estando allá en La Plata, ¿no? Ahí estaba, era toda una linda aventura, una prueba. Y siempre por el folclore. Siempre, sí, empecé tocando, cuando quería tocar la guitarra no llegaban los dedos. Entonces agarré el bajo que se tocaba con una cuerda y era como, entre comillas, más fácil. Y ahí tocaba algunas cosas de blues, algunas cosas de rock, pero enseguida, al mes que había agarrado el bajo, ya estaba tocando en un escenario con el profe de mi hermano. Tenía condiciones, tenía facilidad. Y ahí toqué algunas cosas de rock nacional, así, pero después apareció el folclore con Bocha y con este amigo y no volví más de ahí. Fue un viaje de ida. Sí, Claro. hasta el día de hoy, ahí seguimos. Y un firmes. oído privilegiado, dijo Milo J. también, ¿no? Claro. Ay, es verdad. Sí, Tiró onda, Queremos que Milo. cuentes eso, Seba. Y- Ahora que Milo J está ahí en la cresta de la ola, que Sí. es un músico súper valorado y conocido y siendo un pibe. Sí, Contanos, pibazo. contanos eso. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo a Milo no lo conocía prácticamente, como un alumno ahí dándole clases acá en la municipalidad, en cultura. Me trajo un día un tema de Milo. Digo, a ver, cuando me dijo Milo J, yo me imaginé una chancleta, ¿viste? Mil ojotas. Claro, qué nombre, digo yo. Bueno, me cagué de risa. Era una fábrica de Y ojotas. me hizo escuchar el tema y yo no escucho poca música, prácticamente nada, y menos la música actual, pero, o sea, todo lo que va llegando y en serio miro un cachito así como para ver en Claro. qué está la pibada y no caer en esa, viste, que hace la gente grande cuando se pone vieja. Estos pibes no entienden nada, están haciendo cualquier cosa, se perdió Sí, todo. eso no es música. Como si hubiesen crecido de un repollo, ¿no? Como si no hubiesen Claro. tenido padres, esta generación. Y bueno, me gustó lo que escuché, estaba buenísimo. Me pasó lo mismo que la primera vez que escuché Elegante. Escuché una cosa así, digo, ¿qué es eso? Era como una cosa urbana, yankee, cumbia, ¿viste? El barrio así, mezclado. Y bueno, escuché eso y después, este enero, en Cosquín, unos chicos me escribían por Instagram, che, ¿cuándo vas a tocar en Cosquín, en la Salamanca? Porque yo viajé a Cosquín este año, anduve en Las Peñas y entre ellas toqué en la Salamanca con mis amigos que son de la Salamanca, ¿viste? Tengo relación siempre. Y bueno, dice, te vamos a ir a ver, listo. Toqué el martes, fueron a verme, termino de tocar y vienen así. Nada, vamos a sacar una foto, qué sé yo, empezamos a charlar, somos de Moreno. Y bueno, nada, ahí vinimos con mi vieja, qué sé yo, qué bueno escucharte en vivo, siempre te escuchamos. Bueno, chao, listo, hasta luego, nos vemos. Y cuando a mí les clausuran el recital Sí, en Cava, ex ¿viste? ESMA, sí. En la ex Ahí va ESMA. a ser ahí. La Yo, presentación de su disco iba a ser en la claro, ex yo, ESMA y yo había empezado a seguir armaron un esto. operativo. A uno de estos, no sé si lo había empezado a seguir, no. Ellos me seguían a mí, yo no lo seguía. Y comparto la noticia esa y los dos me ponen gracias, loco, gracias por el aguante, qué sé yo. No, de nada. Y yo digo, ¿por qué me escriben esto? Amigos de Milo, o sea, del entorno de Milo. Claro, yo no sabía. Claro. Digo, ¿por qué me escriben? Entonces ahí me paré la oreja, digo, ¿por qué? Y empezamos a hablar así, y claro, uno es Fokin, que ese es su nombre artístico, hace música también así. Y el otro es Domo Beats, que es su guitarrista, es uno de los que toca con él en vivo. Entonces ahí hablando me entero de eso. Y entonces ellos me dicen, boludo, dice Milo siempre anda canturreando viejo guitarrero, dice, una samba que canto yo con Javi Camino. Te reescuchamos nosotros acá, mi vieja, dice, nosotros, acá. Y bueno, entonces empecé a hablar con ellos, me puse a escuchar más a Milo y agarré un tema que, ¿cómo es? Que el de Milo. No sé quién más conoce lo que me pasa al ver tu caminar, tal vez el tiempo sepa qué siento cuando me hablas y me contás. Ese tema, Carencia de Cordura. Y yo grabé un pedacito grabé medio tema y lo subí a mi Instagram. Y al ratito estaba dando clases también en el municipio y me llega un mensaje de un amigo. Me dice, boludo, mirá, me dice, y miro así, Milo J te compartió la historia. Lo puse en su historia y me empezaron a llegar mensajes de pibitos de 16, pibitas así, gente más grande también. Claro.
Y claro, y ahí veo, y uno que me decía, ponerlo en el feed, ¿cómo es? Sí, en En el el feed, ponerlo feed. en el feed que no lo podemos compartir. Uy, yo, qué boludo, y más así que lo puse ahí al video. 1 millón de reproducciones tuvo en un día la historia que él compartió. Impresionante. Y bueno, nada, re lindo. Y después le hacen una entrevista en la Rolling Stone hace poquito, que le preguntan sobre el folclore, la nombra a Maggie Cullen y me nombra a mí. Dice que me hicieron escuchar a un pibe, Seba Caire, que la verdad me pareció espectacular, no sé qué dijo, algo así. ¿Qué esperamos para invitar a Y- Milo J. Bolívar? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Sí, y bueno, así fue ese encuentro. No hablé poquito con él, nomás yo le contesté, le digo, gracias, loco, no, gracias a vos, sos un capo, me pone siempre, ¿viste? Y, y no, bueno, ahí quedó esa linda anécdota. Que voy a seguir, espero conocerlo, ¿no? Me encantaría. Está haciendo cosas re lindas, ¿no? ¿Viste? Con folclore, con Nex, Sí. está haciendo Precioso lo que hace, todo. los discos que hice, el disco este último que hizo Hermoso. que es muy folclórico, ¿viste? Es un Y pibe hermoso. estuvo la última presentación con Rubén Rada y Agarate Catalina. Sí, estuvo en el recital ahí. Claro. Y las colaboraciones esas que hace, hermosas. Me gusta la que hace con Turf. Nunca creí darme tampoco viva demasiado. Sí. No reconozco ese Punto tema. exacto La voz de de Milo lo ahí que es todo lo que está bien. Es que tiene una voz realmente no fuera de lo común. Sí, tiene ¿no? hay cosas, Adolina lo escuchó una vez decir eso, y que, que tiene razón, yo coincido, ¿viste? Muchas veces se canta bien y todo, pero hay gente que tiene el timbre de voz, Ujú. Ujú, es un plus más, claro. ¿viste? ¿Podría Este, decirse de Liliana Herrero? Canta, no, no sé, femeninamente no lo he pensado, pero podría ser, sí, porque ella tiene otra manera así de más Sí. de romper, De ¿viste? Claro. frasear, Pero claro. sí, Ujú. yo lo había pensado en lo masculino porque cuando escuchaba a Lina, hacía como referencia, aunque es más amplio, ¿no? Lina, ¿viste? Se ha actualizado mucho. Hacía referencia a cantores de tango, no sé, que estaban hablando, no me acuerdo bien cuál era el tema. Y a mí me pasa algo, yo soy barítono. La voz mía rompe con todo en general, viste, los cantores folclóricos, cuanto más finito y alto cantás, como que más pega y más llama la atención. Ujú. Y a mí me pasa todo lo contrario, yo tengo una voz más grave y me pasa lo mismo. Muchas veces termino de cantar y me doy cuenta por lo que me dicen. Che, loco, dice, tu voz, dice, no sé qué onda, está buenísimo. Y me dicen, se te entiende todo lo que decís. Claro, Ujú. muy valorable. Escuché todas las palabras de la canción que cantás, me dicen. Y bueno, eso tiene que ver un poco con la dicción de uno y también el timbre a mí me ha ayudado un poquito. Tengo ese Ujú. timbre más de barítono. ¿Y dónde estaba yendo que me perdí? Mira, hace un ratito estábamos hablando de colectivos, ¿no? De identidades de artistas que se llaman marrones, ¿no? Por su pertenencia, quizás tener raíces afro, Sí. de pueblos originarios, Claro. ¿no? Milo un poco, no sé si lo ha dicho, pero en alguna de sus letras y las selecciones que hace, daría cuenta, ¿no? De que él reivindica también algo de estas raíces. Uno Sí. canta Negra Murguera, que es una versión Sí. realmente preciosa y demás, y bueno, un poco vos andás también por esos... La tiene re clara, amigo. Andás por esos lugares. Sí, yo ando, o sea, yo canto. No hay que olvidarse que esto es un trabajo, como cualquiera, ¿viste? Y vos sos un laburante. Ujú. Y a veces no podés hacer lo que tenés ganas de hacer, ¿viste? Ajá. Porque no hay trabajo. Así que yo antes por ahí tenía más recitales, cuando estaba en La Plata hacía más recitales íntimos. Me gusta hablar mucho, contar la historia de las canciones, pero bueno, eso no lo puedo hacer. Ahora mi laburo máximo es en tocar en peñas. Ujú. Y en la peña tenés que tocar para bailar. Si tocas Claro. otra cosa no te dan ni 5 de bola. Ujú. Claro. Y eso es un tema que te condiciona bastante, ¿viste? Porque no podés ni siquiera de contar que esto es una canción, porque la gente está por ahí charlando, ¿no? Es un lugar más grande. O por ahí sí podés decir escuetamente algo, Ujú. pero no mucho más que eso, ¿viste? El otro día Es todo un decíamos- ejercicio, ¿no? La escucha del trovador. Sí. Es todo un ejercicio, ejercicio que- es acostumbrar el oído a que uno está inmerso en ese diálogo y en esa música. de parte del público. sí. Sí, lo que pasa es que se ha perdido el ejercicio porque o sea, el mercado
Ujú. va para otro lado Impone totalmente. otra lógica. No, Todo olvídate, tiene que ser rápido. todo tiene que ser rápido, ruidoso, luminoso. Ujú. Nosotros nos damos cuenta, te subí arriba a un escenario y tenés que tener mucha, ¿cómo es? Mucha calle o algo para hacer callar a un público de 500 personas, 600 en una peña que fueran a bailar, ¿viste? Ujú. Es imposible prácticamente. Porque la gente está acostumbrada está mal acostumbrada y mal educada. El público es como un chico, ¿viste? Si vos le das caramelo todo el día y todo le cargue. Y después el pibe no va a querer comer otra cosa, quiere comer golosinas, ¿viste? Y en la música pasa lo mismo, ¿viste? Todos los que organizan festivales o cosas grandes, no, la gente va a divertirse. Claro. La gente A quiere, entretenerse. va el Sí. viernes A y entretenerse. dice, no quiero saber más nada con nada, voy a bailar. Ujú. Sí. Hay una minoría que dice, me voy a tomar un vinito y me escucho a este loco acá con 60 Claro. personas al lado Claro. y todo calladito a la Sí. boca. Ujú. Pero son cada vez los menos eso, ¿viste? Ujú. Por distintas Sí. razones los espacios esos escasean porque si son espacios chicos y es difícil solventarlos, no hay ayuda de los municipios ni del Estado provincial ni de nación como debería. Entonces, y a su vez la situación país que se vive, que cada vez más empeora, Sí. Menos esto, circulación de divisas. eso y los lazos también, ¿no? Ujú. Porque viste como que están... Sí, la eh, fragmentación. la fragmentación. sí, sí, viste, hay una fragmentación re y te separa y vos te terminás preocupando por el mango y nada más y te vas a vos solo. Ujú. Individualismo total, viste, que es a donde va el mundo en su mayoría, ¿no? Y bueno, otra vez me perdí la pregunta que iba, pero... No, en esto de el- elegir El repertorio, el claro. repertorio. bueno, sí, como te decía eso, un laburante y bueno, uno no puede por ahí hacer... Yo ando tocando mucho así en peñas, ¿no? Ujú. De todas maneras, en este contexto del que estamos nosotras pensando hoy, el 12 de octubre, vos te manifestaste públicamente ¿Dónde en las redes. sí, sí, sí. Y música mediante, o sea, Sí, sí, por supuesto, siempre estoy que es el ahí lenguaje en todas esas luchas, Ajá. estoy Yo no lo vi, pendiente. así que quiero saber de qué Pendiente. se trató la manifestación. Canté una canción ahí, una que me encanta de los hermanos Verbel, Ujú. Pehuenche se llama, que ¿Y habla es los- posible de- escucharte o ahora? Sí, pero me tengo que buscar la letra, porque vos sabés que no me la sé, yo no la tengo en la repertorio esa. Espera que la busco acá y canto un pedacito, Pero- un fragmentito, Por supuesto. como hice en el video, 2 estrofitas y... Claro. ¿Y elegiste esa canción por algún motivo en particular, Seba? Eh, Pehuenche. bueno, porque por esta mención y por lo que dice, a un dice, pueblo. tu tierra tenía cumbreras de cielo, el valle era tuyo, el bosque también, hermano Pehuenche, yo entiendo tu pena, Ujú. eterna en el agua que vuelve a llover. Listo. Ya está. Claro. Ahí te dijo todo. Claro. Entonces, ese tema siempre lo canté yo, nunca en vivo, pero siempre me lo aprendí así, nunca lo Ujú. preparé con las bandas. Y aparte es un tema que no lo conoce nadie, no lo cantan. Porque si no Ujú. se cae siempre en el... ¿cómo es? Ahí están festejando la conquista de ayer. Con mi propia bandera me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después. Amutuy, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Esa es una que se canta siempre en esa fecha, ¿no? Sí. También es del hermano Verbel. Ujú. Y bueno, yo canté la otra porque me encanta y también para sumar algo nuevo al Claro. repertorio porque yo sé que esa canción no la conocen muchos, porque los Verbel no eran un dúo de música, viste, patagónica y Ujú. nunca tuvieron una difusión así, wow. Claro. En su época sí, pero después no, entonces no se conocen esas canciones. Y bueno, y para también decir, Rubén Patagonia, ¿no? La popularizó mucho. Me robaste Ah. y lo iba a Amutuy, mencionar. ¿no? Claro, Es Rubén, uno de los que la canta bueno, y es sí. uno de los que más se ha escuchado la Sole también cantarla, la la grabó, Sole también. pero el que más ¿cómo es? La laburó ahí, la llevó por todos lados fue Rubén. Sí, Sí. tal cual. Claro. Bueno, y en tu guitarra tenés dos imágenes ahí, ¿no? Una Sí. de Mercedes Sosa y la otra de Vicente Pincel. Pincén Catrinao. Y acá también.
Y Sí. bueno, ahí, Ah, y ahí en la el banda que casi- tiene la guitarra. el dueño Algo, algo debe querer decir. y este es donde nací yo. Yo nací en Pellegrini, que era las tierras del cacique. Ujú. O sea, es como mi abuelo por elección de la tierra. Ujú. Porque mi bisabuelo vino acá en 1889. Y a Pincén lo tomaron prisionero en 1877. O sea, estaban los dos casi al mismo tiempo, ¿viste? Ujú. Pincén tenía 70, mi abuelo había venido con 30, creo, o 20 y pico. Bisabuelo, perdón. Y entonces yo pensaba, digo, cualquiera de los dos podría haber sido tranquilamente. Me tocó el otro porque me tocó, Claro. porque así es el azar de la vida. Ujú. Y yo siempre tuve una reconexión así con el territorio mío, Ujú. con el paisaje, con el Ujú. campo. Siempre me pasó algo raro. Y ahora estoy escribiendo un libro sobre eso. No sé si me va a salir porque nunca escribí un libro, pero estoy leyendo un montón. Siempre leí de la temática, lucha de fronteras, los indios, los soldados, los fortines. Me apasiona eso, me Ujú. encanta. Ella hay una laguna en Pellegrini, se llama San Quilco, y un gran amigo, capaz que lo conocen ustedes, porque seguramente el Nano Balbo, Sí, 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 sí. bueno, el Nano de Pellegrini, sí, ahora Era, falleció era. hace era. poco. Estuvo en Sí, Bolívar hace Y sí, 4 o 5 años. nos hicimos amigos de El Nano, maestro. sí, con Sarasola. no, No, no. Con... ¿cómo es? El, No recuerdo si vino con alguien más, ¿no? ¿quién vino Pero acá? No, no, yo estaba... estuvo en Bolívar, estuvo en el Consejo Ajá. Deliberante, Vino para la estuvimos ahí capacitación cuando con él. una capacitación que se hizo en Suteba Sí. de 4 encuentros Ajá. y ahí estuvo en esa En una de esas oportunidad estuvo, sí. que fue la restitución de los restos Sí. de Panguitos World, no. Yo no mm, recuerdo exactamente Mariano Rosas, no. el dato. Ese era Puede haber mucho. sido Mariano Rojas, No, tal pero vez. porque el Mariano Sí. Rosas le no, buscó en La Pampa. no, pero bueno, no voy a recordar en este momento los restos que fueron restituidos, pero bueno, eran dos grandes grupos de distintos loncos. Ujú. No me voy a Sí, poder y él acordar. contó en ese momento toda su experiencia en la Y él estuvo en Patagonia, Neuquén y en les Neuquén. les Sí, enseñaba a leer y escribir sí, sí. Además de su a los experiencia mapuches. personal como perseguido político, Sí, bueno, sí. todo el tema de Y la formó parte de sordera la que él película de tuvo. Bañenco también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ah, Sí, su sordera que fue causada por la por picana. las torturas. Sí, 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 estaba la sordo. verdad que- Bueno, yo me hice amigo de él en el último tramo de su vida sin saberlo porque Ujú. de golpe empezó a estar mal, tenía POC y bueno, se lo llevó, se fue, ¿viste? Ujú. Lo extraño un montón a Nano Muy, porque muy valioso. yo le mandaba mensajes escritos, no porque él no escuchaba. Y de cualquier tema, ¿viste? Cualquier tema, él era mi diccionario, mi biblioteca de consulta. Le digo, Nano, ¿qué onda con esto? Ponerle que pasó del fondo que viene Trump ahora, ¿no? Ajá. Y él me tiraba, ta, 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 y me dice, estuve Bien. hablando con los amigos italianos Ajá. y allá dicen esto y allá, uff, una data, bueno. Un El análisis. Nano me dijo un día, Chela, ¿vos sabés que a vos te gusta eso? La laguna San Quilcó, en realidad se llama Ranquilcó. Ujú. Ujú. El Sankel es una deformación del Rankel, me dice. Claro. Por ver cómo suena. Y a mí me... Te dejó Sí, porque... con los ojos abiertos. Y bueno, me puse a investigar de eso, lo anoté todo lo que me dijo, le pregunté a otro amigo, Juanjo Esteves, que escribió el libro de Pincén, me pasó data, y ahora me contactaron con Norberto Moyo, que es un animal, un capo, lo que sabe sobre lo que son las rastrilladas indias, Ujú. los caminos que usaban los españoles en 1806, 1805, que alguna vez hicieron porque buscaban un camino entre Concepción y Buenos Aires, porque los ingleses después hicieron el 7, 807 la invasión. Ujú. Los españoles sabían, entonces querían encontrar otra ruta alternativa por si les cerraban los mares, bla, bla, bla. Ajá. Bueno, empecé a encontrar información, no sé cómo voy a hacer para... ¿Y Me cuál es cuesta la la idea, prosa. la idea del libro? ¿Cuál es? O sea, ¿a qué apuntas? Yo empecé con una idea que se me Ajá. borró, se me desdibujó, no sé si la voy a poder mantener, porque empecé a encontrar mucha info Información nueva. que te fue llevando por otros lados. Sí, me dijo, había un fortín en tu pueblo y se llamaba San Quilcó y un médano. Digo, ¿cómo? Sí. Digo, ese es el campo de Seferino Carrera. Digo, yo lo conozco, paso siempre que porque yo siempre que voy a la laguna. Y me pasó la ubicación, fotos, tiene todos los lugares y los... No, una locura, la O sea, información. un poco de historia local de Pellegrini. Perdón, claro, sería usar como... Previa a como- la existencia de Pellegrini. Sí,
¿Qué pasaba? Claro, Porque lo que hablaba... antes de la fundación. Sí, los pueblos nuestros, viste, siempre se cuenta de Desde los que- abuelos para adelante, o de Sí, los sí, bisabuelos sí. para adelante. De ahí para Sí, atrás sí, como que suele pasar. no pasó nada, Sí, ¿viste? suele pasar. Y allá hay mucho así. Ujú. Muchos gringos, mucha gente Claro. del campo, Sí, no, todas las ciudades. no les importa Todo sería. Toda la provincia está en la claro, misma no situación. le importa y no se le enseñaron y también desde el Estado se bajaba esa línea, ¿no? Ujú, Totalmente. Estanislao Ceballos, este hombre que era el que Ujú. iba dando a la gente, muchos estudian viendo, mirá, leete este libro, y digo, no, ese no lo quiero, Ceballos ya lo leí. terrible. Hablaba de exterminar a la No, sí, a la raza se afanó india. los huesos, Sí, sí, los sí. cráneos, Ujú. pero aparte no solo eso, sino que relataban como ellos querían. Exacto. Bueno, Claro, de eso y- estuvimos hablando justo en el bloque anterior, de Claro. las cartas de Cortés y todo esto, Claro, cómo viste, armaban un relato. Ujú. no, hasta el día de hoy, bueno, y bueno, la idea sería eso, tomar ese posible nombre equivocado, entre comillas, Ujú. indagar sobre eso y usarlo como hilo conductor, tal vez, a ver si puedo, porque me fueron apareciendo esto, que había un fortín, voy a volcar eso, me pasó nombres de lagunas viejos, que todavía están las lagunas, yo ya las tenía ubicadas y él me pasó más certeramente. Así que voy a incursionar un poquito en eso, ¿viste? Y hablarlo de A modo de ensayo, no es ficcional. Claro, no tengo idea yo tampoco de literatura, sé escribir canciones, pero me preguntan, amiga, ¿cómo lo va a escribir? ¿En prosa? ¿Qué sé yo? Le digo, sí, le digo, yo voy a poner mi experiencia personal, lo que le contaba Claro. esto, mi relación con el paisaje, con el cacique. Eso lo cuento en algún capítulo, en otro cuento que en mi casa hay 2 boleadoras, cómo se encontraron, que las encontró por un lado mi mamá y por otro lado mi papá cuando eran solteros y después se casaron y están ahí, las 2 boleadoras en casa, ¿viste? Y cuando descubrí el libro del comandante Prado, La Guerra del Malón, que era un pibe de 15 años que había ido a la comandancia de Trenquelauquen, que está al lado de Peregrín. Y ahí fue la primera vez que en un libro encuentro San Quilcó. Digo, no, esto no sé. Y la reflashé, porque que nombraran a mi pueblo es como cuando aparece un conocido tuyo en la televisión, ¿viste? Para mí era así re pavo. Como cuando Milo J te etiqueta. Claro, ese lo mismo. ese tipo de cosas. Cosas que no pasan todos los días. No, y es como, por lo que describís, es como meterte un poco en el terreno de la autobiografía medio ficcionada, tomando ciertos Sí, cortes. claro, porque no sé, tampoco tengo mucho, no me da la pluma para escribir tanto, ¿viste? Y un libro tiene que tener más o menos le preguntaba a Gargiulo el otro día, che, ¿cuánto es lo mínimo que...? Porque le digo, tener un hijo ya lo tuve, plantar un árbol lo voy a hacer ahora, y escribir un libro y lo quiero hacer, pero quiero que sea algo noble, que no sea una porquería, que sume algo. Y bueno, después, por eso voy como agregando también, porque lo he visto en libros eso y me gusta cuando sucede eso, me gusta leer esos libros. Ujú. Y voy contando como mi experiencia, por qué me vuelco a eso. Y en esos pasajes que hay de las boleadoras, después hablé con una amiga mapuche y me dijo, tenés que ir a pedir permiso a la laguna, al Nehuen, para que, dice, no importa sino como te salga, dice, vas y pedís permiso. Bueno, y todas esas cosas las voy relatando ahí, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver que necesito un editor. Alguien que me ayude a corregir lo que voy escribiendo. ¿Quién? ¿Quién de ustedes? ¿Vos? ¡Ah! Ahí hay profesional en letras. Oh, bueno, excelente. Sí. Encima que empiezo a escribir, me pasa esto, me empiezo. Que igual reloj digo, no puedo, me he puesto 3 veces que. Qué burro. Para eso siempre viene bien un editor que poda. Sí, Claro, y aparte menos es más. Me están surgiendo tantas ideas que no sé cómo ordenarlas, más o menos lo estoy ordenando, así que bueno, mira, tal vez sea el momento. Claro, tal cual. Excelente. Hagamos un club de escritura. Me encanta, re estoy. ¿Sí? ¿Re? Claro, me anoto. Sí, bueno, pero siempre creo que es loable el querer escribir un libro y más con estos propósitos que tenés vos, independientemente de la pericia, la experiencia o lo amateur que seas, es súper loable, ¿no? Sí, pero aparte me encantaría plasmar en un libro. agarrar calle en eso, ¿viste? Quiero hacerlo, porque sé que lo que tengo para contar está bueno, ¿viste? Porque allá en el pueblo no hay info de eso tanta. Ajá. Yo lo voy a hacer pensando en el pueblo, pero para que el que no sea el pueblo, que por ahí Encuentre algo, claro. porque tampoco lo que me está pasando a este hombre es información que tampoco muy poca gente maneja.
Y De tal alguna vez... manera es reparador, o sea, a tanta invisibilización, Sí, sí, claro. Es ponerle cuando... palabra es reparar un poco, Y aparte ¿no? tal vez a través de mí, no por una cuestión de ego, una persona que no es historiador, que escribe porque le gusta y que no está en el círculo de historia, como está Ujú, este hombre, Alberto Moyo, que son gente de, no sé, 60 años, 60 y pico, 70 algunos, eh, capaz que esa información tiene acceso a gente más joven, ujú, porque lo escribí yo. Ujú, Yo tengo ujú. muchos seguidores con el tema de la música. Claro. Y es claro. más fácil también empatizar a veces, desde la perspectiva de un sujeto, de vos y lo que vos sentís respecto a la laguna, a tu pueblo, Sí, claro. a toda la historia. Claro. Es un valor agregado también. No solamente tengo esta información sobre el nombre de la laguna, era tal Sí, y sí, se tal deformó. cual. A mí me pasaba esto con la laguna cuando yo era chico, estas Sí, son mis raíces. tal cual. Es un valor y además es una posibilidad de conectar con la experiencia humana más allá de la información y la historiografía. Porque a veces me ha pasado que como uno no es un hombre muy leído, leo siempre que puedo leer, pero hay libros que se vuelven muy técnicos por ahí. Y por ahí te embolás. La otra vez me puse a leer uno, me dijeron leer, y había leído como 100 páginas y todavía estaba dando el contexto. Y yo digo, no, yo agarro, salto todo así y voy cuando empieza. En 1800, después si tengo ganas leo lo otro, soy re... Pero bueno, entonces por eso, pensando en estas cosas, agrego ese valor porque a mí me gustan así. Y sé que hay mucha gente que le va a entrar de otra manera esa información siendo así. Claro, Porque conozco a la gente de mi pueblo que la mayoría no lee nada. claro. Y si vos lo hacés, siendo que soy del pueblo, y el otro día cuando subí una historia, estoy queriendo escribir un libro, subí una historia a Instagram y me empezaron a escribir y gente como me escriben de la música, uy, qué bueno, quiero ese libro, guardame uno. Ya, ahí está, la Ahí, ya preventa. mismo. Guardame uno, digo, La famosa preventa que ahora se usa para guardame poder uno. Y digo, tal no, cual. digo, pará, me escribieron muchas personas, Mirá ¿viste? qué bien, bueno, Porque un estímulo. esa gente te compra el libro porque soy yo el que escuchan cantar Claro, tal y cual. te siguen, entonces Claro. quieren también. Entonces a eso me refería. Sí, sí, A través aprovechar ya a través de uno por ahí eso llega, tu influencia. no solo a mi digamos. pueblo, sino a personas que por ahí de otra manera esa información no la Sí, iban tenés a... una ventaja que es un recorrido realizado. La red ya de alguna manera Sí. El arte. está armada. Claro, en el arte, en la cultura. En la Sí, sí. literatura hay un análisis que es muy breve, porque primero era el libro y después salía a la venta y capaz que se hacía conocido cuando ya la persona había fallecido, era Claro. post-mortem. Después vino como que el autor junto con el libro para poder hacer la venta, porque si no, no alcanzaba a hacer plata. Y ahora va primero el autor y después el libro. Claro. Y vos ya tenés un recorrido en la trama. Sí, Sí, ya estás pero por delante. tenemos que lograr que el libro sea legible e interesante. Así. Y si no, no importa, a mi pueblo le va, no es por menospreciar, pero digo, le va a servir, porque esa información no la tienen actualmente por gente así nueva, no la tienen volcada en ningún... Claro. Sucede en los pueblos ningún del lado. interior que las historias que se cuentan, la historia de las localidades, como puede ser la nuestra, que es Urdapilleta, o conozco más la de Pirovano porque viví como docente muchos años allá. Sucede que hay una historia oficial que arranca con la fundación, Sí, sí, así siempre. con la fundación, y que no hay un reconocimiento a... No sé, de hecho los nombres de las calles suelen ser lo que se consideran próceres nacionales, que en la mayoría de los casos son militares que Sí. fueron parte de la Sí. campaña del desierto, o sea, de que Ujú. cómplices y partícipes necesarios del genocidio. Sí, sí. Pellegrini creo que lo ha sido, o sea, estoy nombrando, en general, ¿no? General Pellegrini. Carlos Pellegrini. Pellegrini solo. Pellegrini Por Carlos solo, Pellegrini pero- en Santa Fe, pero se refiere a Pellegrini, al expresidente Pellegrini. Ajá. Pero no sé qué me decías ahí. Tenía un rol, tuvo un rol dentro de esos periodos de la Organización del Estado Nacional, que tendría que revisarlo, pero de los tiempos en los que las tierras empezaban a tener el nombre propio de alguien que tenía algo que ver con esos lugares. O sea, no ¿Vos sé te la historia de referías- Pellegrini, pero vos te te puedo decir, referías- sí, por sí. ejemplo, Pirovano No. era el dueño de las tierras Pero de claro, Pirovano. por eso te digo, Urdapilleta exactamente igual. Lo yo mismo. de eso hablo un poquito en eso que estoy escribiendo, estoy volcando todo esto que estás diciendo vos, me van a putear un poco porque no les gusta, incluso lo que pienso decir es eso. Yo de siempre escuché, que ustedes lo habrán escuchado en Bolívar, en Pirovano, en Urdapilleta, en todo pueblo de la provincia de Buenos Aires, vos escuchás siempre. Allá era José Norman Drisdale. Drisdale era los tipos estos que hicieron.
cuando Roca, antes de hacer su campaña, vende bonos, los compran, financian la campaña, corren a los indios, el último tramito ese, que la última paseo de Roca, los rajan a todos, y estos hombres reciben a cambio las tierras, por eso es bueno que esa plata, Pirovano, Drisgale, acá no sé quién era el dueño de las tierras, pero bueno, lo que yo siempre escuché de chico es, bueno, Pellegrini se creó, el ferrocarril llegó antes, después vino la colonia Drisgale, que es un lote de tierras que muy generosamente donó, generosamente, si no donaba esas tierras, moría su campo porque no había nada. Claro, era una necesidad. Las tierras era que hubiese colonias. Sí, necesitaban las colonias. Las colonias. Y no era una donación, era una inversión. Claro, totalmente. Sí. De mano de obra barata principalmente. Drisgale tenía 300.000 más o menos por allá. Ahí estuve mirando. Bueno, acá estaban los Santos Busué y, claro, los también. alrededores. Claro. Pereira Iraola, que tiene una extensión muy importante en Pirovano, pero que a Bolívar también abarca. Claro. Estancieros. Sí, terratenientes. Son grandes latifundios. Como decías vos, como que todo empieza por ahí. Desde ahí para adelante. Para atrás, en algunos pueblos sí, porque tienen una raíz más fuerte. Acá se ha hecho bastante. Pero son pocos los que... Sí, igual, Marcelo Balco cuando habla con nosotros nos dice que somos esquizofrénicos acá en Bolívar. Porque tenemos la Plaza Pueblos Originarios y en el medio está Roca, que esta semana que pasó fue de alguna manera reivindicado, porque repararon al busto de Roca, y lo vi en el diario de la mañana. Menos mal, no lo había visto. Sí, lo vi en el diario de la mañana y los comentarios son... Me estoy enterando. Para querer salir corriendo. Entonces sí, hay todo una cuestión con una mente colonizada, claro. Claramente, ¿no? No, esa fue la intención, esa fue la intención siempre. No había más intención que correr a los habitantes de acá para quedarse con las tierras, porque era un negocio inmobiliario impresionante. Totalmente. Esta América. Sí, y que sigue vigente. Sí, por supuesto, sí. Y ahora se nota más con ¿cómo es? Del gobierno actual que reflota todos estos discursos, que reivindican a Roca, que reivindican a figuras, la dictadura militar, ¿viste? Cosas así. Sí. Y entonces aparece gente y vos decís, ¿dónde estaban estos? Y hay que tener la oreja parada porque eso estuvo siempre. Claro. Estaban escondiditos. Tal cual. Pero no es que se hicieron facho ahora en este último gobierno. No. Hubo un tiempo en donde parecía que había cierta censura, como que daba cierta vergüencita. Claro, sí. ¿no? Y ahora esa vara de ética se ha ido corriendo. Y a nosotros se nos ha ido corriendo la hora. Te vi mirando allí y... vamos a ir cerrando, agradecemos que hayas estado con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias. Y si te parece, nos compartís algo más de música. ¿Cómo no? Como para cerrar el programa. Acá nos despedimos siempre con algo de música, queda en tus manos. Y a la audiencia le decimos Sarabá. Gracias, Cande. Gracias, Eva. No, gracias. Gracias, Santi, que no te saludamos. Este gato surero es para ellas, este gato surero es para ellas. Yo galopo al costado, sigo su estrella. Ya tiene mucha lonja su historia encima. Por eso al patriarcado la despedida. Que no cueste paisano, no se haga el sonso. Que no cueste paisano, no se haga el sonso. Que son malas costumbres, ya no es el modo. Así vamos marchando, igual que todos. Los tiempos van cambiando y yo me le acodo.
Muy bueno. Bravo. Estuviste escuchando un podcast de Sara Va. Si te gustó este contenido, podés seguirnos en las redes de Sara Va.